Claudio Peralta, quien es secretario de organización gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, ¿sí?, de la Ciudad de La Plata, por uno de los tantos temas que obviamente tiene una problemática que no sé cuándo podrá empezar a mejorar. Tal vez haya indicadores que permitan pensar un futuro un poco más optimista, y tiene que ver con la cantidad de negocios que han cerrado sus puertas en la ciudad de La Plata y alrededores, y que ha repercutido claramente en los trabajadores, en la pérdida de fuentes laborales y sobre todo en la imposibilidad de poder reinsertarse en el mercado laboral. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Nicolás Intrubini y Radio Martel, te saludamos. ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, preocupados por esto que se está viendo. Uno camina a las calles de la ciudad y cada vez más aparecen negocios con las persianas bajas, con carteles de locales que se alquilan, la pérdida de fuentes laborales, las condiciones también, muchas veces trabajando un turno completo, ya sea en horario desdoblado, corrido, pero siendo solamente los empleados blanqueados por un medio turno. Digo, ¿cuál es la realidad que ustedes están también avisorando, no? Bien. Sí, mira, la realidad que en lo que me toca a mí desde la Secretaría Gremial del sindicato es atender y evacuar las consultas de los trabajadores en función a la realidad del ámbito de trabajo. La evaluación que por lo menos yo puedo hacer de las regiones es un poco amplia, ¿no? Pero hoy cuando me siento a hablar de este tema, en un ámbito de prepandemia y durante pandemia y post-pandemia, y en función de eso también el flagelo inflacionario, que es el que también nos afecta en forma directa a los trabajadores activos y en forma directa a todos los ciudadanos y a aquellos que tengan inversiones y demás en nuestro país. Haciendo que el poder adquisitivo caiga y bueno, y la actividad comercial se vea desmejorada. La realidad. Nosotros en el periodo de prepandemia tuvimos muchas empresas de la región que cerraron, y aquellas que aún se sostenían durante el periodo de pandemia, el comercio clásico, ¿no? Porque también hubo una reconversión del estilo de comercialización a través de plataformas virtual que se profundizó durante la pandemia. La pandemia misma generó que aquel que se siguió sosteniendo no pudiera continuar con su actividad. Esta situación se profundizó con la pandemia, y también te quiero preguntar, Claudio, si ustedes creían que una vez que pasó la etapa más dura, si bien todavía el COVID existe y convivimos con obviamente esta situación, hoy estaría funcionando o debería estar funcionando todo a pleno, pero creo que entre lo que sucedió con la pandemia y la cuestión meramente económica ha sido para algunos casos y en algunos rubros también en lo particular imposibles de recuperar, de poder abrir de nuevo sus puertas y estar vigente y pleno. Digo, ¿ustedes tenían otras expectativas en ese sentido? Mira, la realidad es que es muy cambiante todo. Es muy difícil sacar una conclusión en cuanto a aperturas y cierres desde mi lugar, ¿sí? Yo lo que puedo sacar es más profundamente la conclusión sobre el efecto en los trabajadores. La pandemia produjo una reconversión más profunda de un sistema que se venía dando de la comercialización, las plataformas virtuales, trabajo en línea, bueno, todo eso se llevó una gran porción del mercado laboral formal que estábamos acostumbrados a ver viendo las calles, esa es la realidad. No obstante eso, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y de la población en general también lo que generó
generó fue una precarización en los ámbitos de trabajo. Hoy en la actualidad, empresas que funcionaban en el periodo anterior, que yo denomino como prepandemia, ¿sí? Pero estamos hablando de otro periodo económico del país, de otra modalidad de contratación de servicios y de venta, ha hecho que, bueno, una empresa que funcionaba con 50 empleados o funcione con 20. Claro. Esa es la realidad, porque la movilidad que tiene el local, la movilidad de la actividad, ha decaído muchísimo. Te iba a preguntar, Claudio, si ustedes tienen algún índice pre-pandemia en cuanto a ocupación de trabajadores y entre lo que fue la pandemia y la crisis económica, ¿qué número manejan ahora en ese sentido ustedes? No tenemos, yo no te puedo dar en este momento un indicador en números, porque sería un atrevido, porque no lo tengo a mano. Entonces, para decir una cifra sería algo desmedido de mi parte y no a conciencia, siendo de que tendría que pedir que me emitan las cuestiones como para tener un dato, que es un dato que no solo se maneja a través de la entidad sindical, sino que hay veces que también tenemos empresas que cierran y como pagan todo correctamente, simplemente cierran, liquidan y no llega el conflicto, ¿se entiende? El área que maneja es el área de conflicto y no es un área contable. Entonces, bueno, esto entraría por otra rama del gremio, empresas de alta, empresas de baja, trabajadores activos y trabajadores que hoy ya no figuran más, por el motivo que fue, no necesariamente con una conflictividad. Hay muchas empresas de la región que han cerrado y han liquidado las liquidaciones finales indemnizatorias y bueno, y no ha dado para más y ahí se ha terminado la realidad. Pero y es bien cierto que la gran problemática que tenemos el día de hoy es la precarización de la situación laboral, como bien lo mencionaste en algún momento, en donde la carga horaria no se condice con el nivel de salario que corresponde o que correspondería, con alguna realidad de impedimentos por aquellas actividades más chiquitas en afrontar procesos de apertura y operación para poder generar sus ventas. Y bueno, una cosa lleva a la otra y realmente lo que entendemos es que el sector de los representados nuestros, los del convenio colectivo nuestro, realmente sabemos muy bien que no la están pasando bien. Te iba a preguntar justamente esto que señalabas, ¿no? ¿Cómo se ha profundizado, se ha hecho un hábito esto por parte de los dueños de los comercios de como se dice habitualmente en la jerga, digamos, vulnerar y precarizar los derechos de los trabajadores, un sueldo digno, que sea todo en blanco, con los aportes correspondientes, que estén cubiertos? Digo, ¿es muy difícil poder revertir esto, Claudio? Y mira, yo siempre digo lo mismo, hay un condicionamiento muy importante, y es que a pleno empleo mejores las condiciones de trabajo, menor empleo son peores las condiciones de trabajo, claramente, ¿no? Y eso se da en función al consumo, a la economía y a un montón de factores que claramente a mí me exceden de evaluar puntualmente, pero yo no sé si es una costumbre. Yo creo que lo que es una realidad de lo que nos sucede en forma genérica en el país o en forma general con la actividad. A pleno empleo la realidad siempre fue distinta. A pleno empleo la realidad siempre fue distinta. Hoy con el empleo que hay, realmente con un subempleo, sí, que es lo que digo yo, el trabajador que trabaja a mediodía, la realidad se gana la mitad de su salario, del salario que en principio determina la convención colectiva y que él necesitaría, y bueno, es imposible o prácticamente imposible que consiga otro empleo porque no hay una generación de empleo como para que eso suceda. Entonces tenemos compañeros que están empleados, pero en realidad están empleados en una condición precaria.
Eso es lo que más nos preocupa, y es real que el empleo genuino y en blanco que se está dando, no solo en los pequeños comercios, ¿sí? En las grandes tiendas también, es trabajo de jornada reducida, ¿sí? Es trabajo precarizado. Claramente porque esto permite, por un mismo salario, tener más manos a la hora de, y Claudio, ¿cómo es el asunto cuando empiezan a por ahí verse algunas aperturas, que no son muchas, de algunos rubros, de algunos negocios? Hace poquito aquí en la calle 8, 47, 48, abrió una cadena de locales deportivos que está instalada fuertemente a nivel nacional. Me tocó pasar y la realidad que no se ven tampoco tantos empleados. Digo, los que abren, lo abren mesuradamente, tratando de correr el menor riesgo posible, y tal vez con menos personas contratadas de lo que por ahí amerita la situación. Eso también provoca una sobrecarga a nivel laboral. ¿Cómo ustedes lo van manejando? Si hacen un monitoreo, si son consultados para hacer un tipo de sugerencia a la hora de contratar personal. Mira, a ver, el tema de las aperturas, hubo varias aperturas de algunas tiendas importantes en la región en el último tiempo, ¿sí? En todos los casos de las aperturas que se abrieron y las nuevas tiendas que empezaron a funcionar, la gran mayoría de ellas, la modalidad de contratación cambió, ¿sí? El trabajador full, que es el que nosotros le decimos que es el trabajador de 48 horas semanales, prácticamente no hay contrataciones de este nivel, son todas contrataciones de jornada reducida, y se tiende a utilizar a través de la operatoria de la compañía con este tipo de contrataciones los momentos de mayor venta de la empresa o de mayor actividad, vamos a decir, quedando el plantel de personal muy reducido, con muy poca gente. ¿Por qué? Porque la actividad del consumo es baja, ¿sí? Claro. Cuando digo que es baja, es la circulación. No estoy hablando de precios, ¿sí? Estoy hablando de movimiento, de unidades. Entonces, en este contexto, cae la cantidad de venta de unidades, cae la necesidad también de la contratación de más mano de obra. Y sí, claramente, volvemos a lo mismo, en función a lo que vos me consultás, a menor empleo, menores condiciones de trabajo, ahora le suscitan, sí vemos una sobrecarga en los compañeros y en las compañeras que están desarrollando tareas. Lo podés notar hasta en una fila de supermercado, en donde vos tenés 10 cajas y tenés abiertas 5, y esas 5 cajas tienen colas interminables y los trabajadores están a pleno para poder asistir y atender a los clientes. Pero bueno, no hay una inversión, ¿sí? Porque yo vuelvo a lo mismo, los puestos de trabajo y la mano de obra es una inversión, no es un gasto. Lo mismo que en materia de seguridad y higiene, muchas veces me toca escuchar que la empresa o el comercio o el empresario tiene que gastar en materia de prevención de accidentes y demás, y no es un gasto, es una inversión. Un trabajador nuevo dentro de la empresa es una inversión. Entiende que ese trabajador va a generar mayores ingresos para esa empresa. Pero bueno, la especulación hace también de que en función a que no se sabe cómo son las ventas, si suben, bajan. Bueno, ahora hay una mejora aparente en la actividad de las ventas de los hipermercados o de las tiendas más grandes en el tema alimenticio, cuando se había volcado el consumo más hacia el almacén de barrio, ahora se volcó más hacia las supermercados y demás, y no se refleja automáticamente el crecimiento en las ventas con el crecimiento de la cantidad de trabajadores. Por eso la sobrecarga también. Lo último, con todo este contexto, toda esta situación, ¿cómo está el sindicato de empleo de comercio? Digo, porque
Hace poco inauguraron un hotel en Mar del Plata de última generación, un predio bárbaro ahí en Arana que usufructúan o lo hicieron hasta ahora todos los empleados y todos los asociados, hasta hace nada por la temporada. Digo, se ven mermados los ingresos de los trabajadores, muchos no pueden mantener la cuota sindical de afiliación y aún así ustedes han podido sobrellevarlo, ¿no? Digo, es bastante difícil lidiar con todo esto. Sí, mira, a ver, nosotros contamos la suerte de tener a nuestro secretario general, a Carlos Portivo, que es el que siempre impulsa a mejorar y a buscarle la vuelta de hoja, como digo yo, la vuelta de tuerca a todo, como para poder brindarle un servicio a nuestros representados, a nuestros compañeros y compañeras, y es él el que nos está todo el tiempo impulsando para mejorar, para hacer obras, para administrar los recursos de terceros, que es la realidad. Nosotros somos administradores de dinero de terceros, que son nuestros representados, y invertirlos o ponerlos en función de nuestros afiliados y en servicio para ellos. Es él el que define esta política conjuntamente con el Consejo Directivo, con mis compañeros del Consejo Directivo, y he tomado, creo yo, y a mi entendimiento, y creo que está a la vista, decisiones muy acertadas respecto al tema. De que hemos sufrido, como toda actividad, una merma muy importante en nuestros ingresos, en nuestra cantidad de afiliados, pero bueno, entendimos que reapostando y redoblando y dando mejores servicios y mejor atención, y estando al lado de nuestros compañeros y compañeras, eso se va a revertir y lo vamos a ir revirtiendo poco a poco, que es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, el nivel de afiliados que había caído de a poquito está volviendo a un nivel histórico, pero bueno, forma parte de todo un planeamiento, no de una cuestión caprichosa, sino de una cabeza que ha funcionado durante varios años en el gremio, que es la de Restivo, y de todo un equipo, no solo de dirigentes que están al lado de los trabajadores, sino de un equipo técnico que desarrolla y diagrama estrategias para poder resguardar, capitalizar y devolver a los trabajadores en servicios y en obras lo que ellos aportan. Claudio, sí, Claudio, no sé si nos escuchás, te estamos perdiendo, pero bueno, más o menos se entendió esto último que mencionabas, así que te agradecemos el contacto para ponernos en autos de cómo está la situación en lo que respecta a lo que es los empleados de comercio y sobre todo esta problemática que se planteó entre la pandemia y la crisis económica que los ha dejado, los ha golpeado fuertemente. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Claudio Peralta.